Hemos venido trabajando el tema de los derechos humanos y en los derechos humanos vimos la importancia de los derechos humanos, analizamos una definición mía sobre los derechos humanos, analizamos el fundamento de los derechos humanos y aterrizamos en el género como una de las tantas categorías antropológicas. Y hablábamos de 6 problemas. Me gustaría ahora analizar 4 situaciones en las que nos enfrenta el tema de la sexualidad. La sexualidad, en su inteligencia, nos permite, me parece a mí, mejores resultados o mejores referencias. La sexualidad nos permite, digamos, 3 situaciones. La primera situación es que la sexualidad es objetiva, no es cultural, no es de sexo no binario, sino por el contrario, de sexo binario. Objetivo en el sentido de que nos encontramos con el varón y con la mujer. Y no hoy, en el siglo XXI, sino desde el nacimiento de las civilizaciones, hombre y mujer, varón y mujer. Un elemento objetivo, digo yo. Lógicamente que este elemento objetivo nos enfrenta también a una realidad coherente, es decir, a un elemento biológico. Objetivamente, el ser humano es varón y mujer. Durante años venimos hablando de mujeres y hombres, de varones y mujeres, y lo biológico nos enfrenta al sexo masculino, al sexo femenino, a lo masculino, a lo femenino. No al sexo no binario. No a las 13 tipos de relaciones sexuales que analizábamos en relación con el género. Y lógicamente, la tercera situación es jurídica. Y lo jurídico nos enfrenta a 3 variables. La primera es que hay que respetar. Respetamos a las personas en su naturaleza, en su cultura. Respetamos y por eso protegemos. Protegemos las civilizaciones, protegemos los idiomas, protegemos las religiones, protegemos las libertades, protegemos los derechos. Y por tanto, lo jurídico nos lleva a no discriminar. De modo que entonces el enfoque preferencial es el de no discriminar. Yo he ido analizando cuando la Corte resuelve, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve, cuando la Corte Europea resuelve, que no tengo por qué hablar de perspectiva de, no puedo hablar de prejuicios o estereotipos de género, sino de prejuicios y de estereotipos. No debemos actuar con prejuicios, no podemos actuar con estereotipos. Este acudir constantemente al género nos está llevando a producir discriminación. Este acudir constantemente a las diferencias sexuales o a las diferencias de género, a utilizar el género como una muletilla en todo el discurso jurídico, nos está llevando a no discriminar. Y por eso el sexo lo que nos obliga es a no discriminar desde un enfoque diferencial. Esto es que, además del género, el enfoque diferencial nos enfrenta al origen étnico, al origen nacional, al, al género, nos enfrenta a la edad, nos enfrenta a las distintas y variables edades, a las distintas y variables discapacidades, a las distintas y variables condiciones sociales, a las distintas y variables condiciones de salud, a las diferentes religiones, a las distintas y variables opiniones políticas, filosóficas, jurídicas, culturales, a la preferencia sexual, al estado civil, a las formas distintas del estado civil y lógicamente todas aquellas que
en el artículo 14 de la Constitución Política que sean contrarias a la dignidad, que sean contrarias a los derechos, que sean contrarios a la libertad de las personas, las preferencias políticas, las situaciones culturales, el tipo de cabello, el tipo de piel, el tipo de raza, la situación profesional, etcétera. Esta es la vida real que nos encontramos en cualquier sitio, en el metro, en el autobús, en la calle. Esa es la realidad antropológica que encontramos y que sí debe ser pública, porque somos públicamente raza, somos públicamente religión, somos públicamente Estado civil, somos públicamente objetos de derecho. Me parece que estas tres situaciones no son problemáticas, sino que son lo propio de todos, en cualquier país, en cualquier continente, en cualquier situación. Y por eso es muy importante girar en torno, para ser justos, al principio de no discriminación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No discriminar. ¿En qué casos tenemos que no prejuiciar para no discriminar? ¿En qué casos no tenemos que tener estereotipos para no discriminar? Cuando la ONU admita o adquiera una campaña de no discriminación, como lo hizo en el tema de la tolerancia, entonces va a lograr que haya respeto entre los hombres, entre las mujeres, entre todos, y por tanto que no discriminemos a nadie, sin una sola categoría, sino entre todas las 53 categorías de las que venimos hablando. Parece lógico. Lo demás causa conflicto, componendas, violencia, inseguridad. Muchas gracias.